Mario Vargas Llosa es un personaje ilustre, es una persona que tiene bastante tela para cortar, mucho de qué hablar y mucho que mencionar. Pero primero lo primero, y es sus orígenes. Él nace en Arequipa el 28 de marzo de 1936, eso queda al sur del Perú. Vivió con su madre y con su abuelo materno durante toda su infancia, lo que, digamos, de alguna manera va a marcar su personalidad, su forma de ser, su forma de actuar y, por supuesto, su manera de escribir más adelante. Él comenzó sus estudios en Bolivia, debido a que trasladan a su abuelo materno a trabajar allá como cónsul de Cochabamba, o en Cochabamba. Ahí realiza sus estudios con alumnos o con compañeros que eran mayores que él, lo que hace que se traumatice y que de alguna manera su personalidad se trastornara un poco, por lo que de alguna manera empiezan a surgir en él distintas cosas, distintas ganas de manejarse, y surge la idea de ser militar. En el 51 más o menos él se sale de esta escuela y comienza a trabajar como periodista. Vuelve a la escuela militar para cursar sus últimos años de secundaria y comienza a salir así textos de Vargas Llosa. Empieza a escribir. ¿Y sobre qué? Sobre su misma experiencia de vida. ¿Qué pasa? Nace lo que sería uno de los principales textos que le dio el nombre de La huida del Inca. Y por supuesto, uno de los más famosos y con que ganó premios, que vamos a mencionar más adelante, el libro o el texto o el relato que se llamó Los Jefes. Este relato de alguna manera contaba un poco lo que fue su experiencia y su estadía en esta escuela militar. Se gradúa y estudia Derecho y Letras en la Universidad de San Marcos y se distancia un poco de su familia. Después contrae matrimonio con una pariente política, no era, digamos, directa, pero eso generó un poco de conflicto en lo que sería el ámbito familiar. Poco a poco, y ya en el exterior, consigue trabajo en el Senado y en la biblioteca del Club Nacional. Conoce a personajes como Abelardo Oquendo y como Luis Loaiza, y con ellos escribe un poco de textos o escribe la literatura que tendría un desarrollo colectivo, como quien dice. Gana un premio en Francia con uno de sus cuentos, lo que definiría su vocación intelectual en el continente europeo. Él quería desarrollarse sobre todo ahí en Francia y en París si era posible. Así surge algo muy importante para él, debido a que él no quería devolverse al Perú, por lo que empieza a optar por una beca y consigue dicha beca para un doctorado en Madrid, en la capital del país español, y continúa con una vida de mucha lectura y, por supuesto, muy intensa. Sobre todo lectura de caballería, lectura que quizás no estaba acostumbrado en un principio, pero poco a poco tuvo que ir desarrollándola. Asimismo, desea seguir en Europa y solicita en Lima una beca que le es ofrecida, y por lo tanto él se devuelve a la capital parisina sin dinero ni estadía, y cuando llega sin beca, por lo que se ve en una situación sumamente complicada. Buscó hostales para vivir, buscó distintos lugares para poder quedarse, pero no los consigue, por lo que tiene que empezar a trabajar de alguna manera y se mete a trabajar como docente, pero una docencia un tanto relativa, porque comenzó en escuelas de baja calidad, no tan reconocidas, por lo que tiene que buscar distintas formas y decide volver a un tanto sus raíces, como lo fue las raíces del periodismo, y llega a la radio y a la televisión francesa. Así poco a poco sigue escribiendo, y luego de ser rechazado en Latinoamérica, porque como supimos ese fue uno de sus afanes, de quedarse en Europa, no tenía el reconocimiento en su continente natal, decide quedarse y decide inscribir su obra, la cual tiene el nombre luego de La morada del héroe, en el concurso de Barcelona, y gana el premio. Para 1965, Vargas Llosa en Lima presenta un discurso a favor de lo que era la revolución cubana que se estaba gestando en Cuba, o en esta isla caribeña, sin dejar a un lado todos los errores que se cometieron, manteniendo el espíritu crítico que siempre lo caracterizó. A pasar el tiempo, claramente, Vargas Llosa, producto de recordar sus vivencias infantiles en colegios salesianos, tomando en cuenta los cachorros o la peripecia terrible del indio, y los internados de las muchachas indígenas,
las casas de la prostitución que se había vivido de muy cerca, que él había vivido de muy cerca en su adolescencia, allá en los tiempos del Colegio San Miguel, de las visitas también juveniles a los lugares de Bohemia y de la llamada Casa Verde. La Casa Verde, nombre que en el año 66 titula su nueva obra, que fue presentada y publicada en Barcelona, con más de 10.000 ejemplares vendidos y más de 430 páginas de prosa macerada en un regreso a las formas regionales del lenguaje, manejando una precisión alucinante. Esta obra es un producto innovador por completo. Ahora la perspectiva múltiple logra fundir diálogos y puntos de vista selectivos de numerosos personajes, referencia a un telurismo cartográfico en el diseño de las materias de una masa accionar por completo, en 4 tiempos y en un epílogo. Con ello, Vargas Llosa lograba por completo un nuevo éxito editorial, sin lugar a duda. Como ejemplo de ello, Mario Vargas Llosa en el año 67, un año luego de haber presentado esta obra, es galardonado con el Premio Internacional de la Novela Rómulo Gallegos, indiscutiblemente siendo además el primero en recibir este dicho galardón. Y fue de alguna manera algo realzante y algo bastante importante a la hora de tomar en cuenta el hecho literario, allegada a la política. Y allegada a la política, digo, por parte de Mario Vargas Llosa, porque siempre fue un hombre bastante controversial en lo que fueron las dictaduras nicaragüenses. Mario Vargas Llosa tuvo un artículo en el New York Times en el cual iba y atacaba de manera muy controversial lo que era esta dictadura. Y además, bueno, obviamente, como todos sabemos, el enfrentamiento con Alberto Fujimori en Perú, donde fue abatido, obviamente, fue derrotado. Y bueno, ciertamente Mario Vargas Llosa es una persona bastante polémica a niveles no literarios, sino sencillamente políticos, ya que siempre estuvo de la mano con el pueblo y de la mano trabajando por el bienestar literario y el bienestar educativo de todos nada más peruanos, sino por completo de toda Latinoamérica. Y siempre trabajó en pro a eso. Y podemos ver en la Casa Verde cómo tomamos en cuenta el tema de las diferencias sociales y los problemas raciales. Durante los años 1962 y 1965, Mario Vargas Llosa trabajó en lo que fue su segunda obra, que tituló La Casa Verde y que publicó en el año 1966. Esta lo haría recibidor del premio Rómulo Gallegos, que es uno de los premios más importantes de la literatura latinoamericana, como ya sabemos, y lo posicionaría como uno de los autores latinoamericanos más importantes del momento, junto a grandes escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o Juan Rulfo. Además, es importante entender el ámbito en el que fue publicada esta novela y cómo fue su proceso creativo, por lo que leeré el prólogo escrito por Mario Vargas Llosa en la novela. Me llevaron a inventar esta historia los recuerdos de una choza prostibularia, pintada de verde, que coloreaba el arenal de Piura el año 1946, y la deslumbrante amazonía de aventureros, soldados, aguarunas, huambisas y chapras, misioneros y traficantes de caucho y pieles que conocí en 1958, en un viaje de unas semanas por el Alto Marañón. Pero, probablemente, la deuda mayor que contraje al escribirla fue con William Faulkner, en cuyos libros descubrí las hechicerías de la forma en la ficción, la sinfonía de puntos de vista, ambigüedades, matices, tonalidades y perspectivas que una astuta construcción y un estilo cuidado podrían dotar a una historia. Escribí esta novela en París entre 1962 y 1965, sufriendo y gozando como un lunático, en un hotelito del barrio latino, el Hotel Wetter, y en una buhardilla de la Rue de Toulon, que colindaba con el piso donde había vivido el gran Gerard Philippe, a quien el inquilino que me antecedió, el crítico de arte argentino Damián Bayón, oyó muchos días ensayar, horas de horas, un solo parlamento de El Cid de Corneille. Habla además aquí en el prólogo de la influencia que tuvieron los autores norteamericanos como William Faulkner y los autores europeos, que ayudaron a madurar la prosa de Mario Vargas Llosa y a convertirlo en un autor más completo. La acción de la novela transcurre en 2 lugares principalmente. Esta es la ciudad de Piura, ubicado en el desierto de la costa norte peruana, y la selva amazónica peruana, específicamente el poblado de Santa María de Nieva, donde existía una misión religiosa española y un puesto de la Guardia Civil. Aunque en la historia confluyen muchas situaciones y personajes, vemos que hay 3 personajes principales,
Y estos son Don Anselmo, el sargento Lituma y Fushia. Don Anselmo es un forastero que funda un prostíbulo en Piura llamado la Casa Verde. Este sería incendiado por la orden religiosa y ocasionaría que Don Anselmo caiga en la miseria. Luego, su hija, que es apodada La Chunga, fundaría otro prostíbulo también llamado la Casa Verde. El sargento Lituma era un vago y un vividor que formaba parte de una banda llamada Los Inconquistables y era un cliente frecuente de la Casa Verde fundada por La Chunga. Él luego se enrolaría en el ejército y conocería a la Selvática, una mujer de ascendencia araguana. Los araguanos son una etnia indígena peruana. Y bueno, luego de esto volvería a sus andanzas como bandido y caería preso y luego sería liberado de nuevo. Por último tenemos a Fushia, que es un contrabandista de origen japonés, y él conocería a una muchacha iquiteña quiere decir que es el poblado de Iquito, llamada Lalita. Y él se establecería en el río Santiago, que está cerca de la frontera con Ecuador, y se dedicaría al robo de mercancías.